Bienvenidos a todos una vez más a bordo del Destructor 09. Como veis, hoy continuamos con esta sección de todas las especies de este universo. Y en este caso estaremos hablando de las especies de medios rocosos o montañosos. Así que, dicho esto, si no queréis perderos nada de esta información acerca de cada una de estas interesantes especies, acompañadme en este emocionante viaje a través del universo de Star Wars. En el primer lugar tenemos a los toidarianos. Estos eran una raza de seres alados nativos del planeta Toidaria. Tenían 3 dedos en las manos y pies. Sus rostros eran destacables por su trompa y colmillos, y el tono de su piel podía ser gris, azul o verde. La organización política de esta especie era una monarquía, y durante las guerras clon, el gobierno estuvo bajo el mando del rey Katunko, quien llegó a plantearse unirse incluso a los separatistas, pero finalmente fue convencido de unirse a la República, y así fue. El dato más llamativo de estos seres alados es que eran inmunes al control mental Jedi, hecho que pudimos apreciar en la amenaza fantasma cuando Qui-Gon Jinn intenta hacérselo al propio Watto. Siguiente lugar para una interesantísima especie, y es que son los bardotanos. Estos eran una especie inteligente de reptiles nativos del planeta Bardota. Tenían cuellos largos y rostros con hocico. Mientras que los machos no poseían pelo, las hembras tenían fibras gruesas parecidas a las plumas que cubrían sus cabezas. El color de su piel variaba desde una tonalidad de verdes y grises hasta naranja, rojo y azul. Vivían en lo alto de las montañas y construían sus palacios en sus picos. Era una sociedad muy conectada a la fuerza desde los inicios de su historia. Y es que en un inicio adoraban a los demonios de la guerra liderados por el culto Frangol en la adoración de Malmorral, básicamente una entidad demoníaca. Sin embargo, cuando la Orden Dagoyana llegó al poder, la religión Frangol fue prohibida y las prácticas de paz, meditación y contemplación quedaron arraigados en la cultura de Bardota. Por otro lado, el consejo Backtop y el rey presidían el gobierno. Eran orgullosos e independientes, y por esto mismo no les gustaba pedir ayuda. Durante las guerras clon, toda la armonía fue perturbada cuando la hermana de la noche Talsin salió con los restos del culto Frangol para derrocar al consejo Backtop. Por ello, la reina Julia solicitó ayuda a la República directamente. El representante junior Jar Jar Binks junto con el maestro Jedi Mace Windu, curiosa combinación, fueron enviados y solucionaron el conflicto. Además, un ejemplo curioso de esta especie podría ser Mars Guo. Este participó en la carrera de Bunta Eve y la verdad que no lo hizo mal en un inicio, pero terminó estrellándose cuando Sebulba lanzó un objeto contra el motor de su pod, causándole evidentemente la muerte. Siguiente lugar para los Moons. Estos eran humanoides altos con cuerpos delgados y cabezas alargadas sin pelo. Su piel era gris y sus extremidades muy largas. Eran extremadamente inteligentes y muy codiciosos y cautelosos cuando se trataba de negocios. Se dedicaban normalmente al manejo de dinero debido a las características anteriormente mencionadas, ya que tenían un respeto fundamental por la equidad, la ley y la justicia. Establecieron una cultura basada en el mérito y la inteligencia. Por ello se formó una jerarquía en torno a esta cosmovisión, valorando a los financieros, abogados, ingenieros y diplomáticos en los niveles más altos de esta sociedad.
al principio de su historia, fundaron el clan bancario intergaláctico. Si bien es cierto que los Moons son nativos de Scipio, colonizaron Moonlist y lo convirtieron en un importante centro de operaciones. Antes de las guerras clon, el presidente del clan bancario Sam Hill se unió a los separatistas. Sin embargo, durante las guerras clon subvencionó a ambos bandos. Pero bueno, si queréis saberlo todo acerca de esta historia, tenéis un vídeo en el canal, el cual pues ya tiene bastante tiempo, pero que la verdad está bastante completo, así que dicho eso, si os interesa la historia del clan bancario intergaláctico, ahí lo tenéis. Continuamos con los queridísimos Togrutas. Estos eran una especie que se caracterizaban por sus variados tonos de piel, entre el naranja y el rojo, y en raros casos el gris, con detalles blancos en la cara, además de en sus lecus y montrals, que también podían variar de color. Además, podían expresar líneas blancas en otras partes de su cuerpo, como pecho, piernas, espalda y brazos. Los montrals les permitían captar ultrasonidos y se desarrollaban y afinaban hasta la edad adulta. Poseen un fuerte sentido de unión y colaboración y se reúnen normalmente en tribus. Por lo menos esta organización es así en Shili, su planeta natal, porque en Kiros, una de sus colonias, había 50.000 individuos liderados por un gobernador, o sea, Rosti. Cosa que no sé si se podría considerar ya una tribu, porque 50.000 individuos yo creo que ya sobrepasa un poco el límite. Eran cazadores natos, llamaban su tradición. Era una especie bastante afín a la fuerza y se cree que se debe a la captación del entorno debido a sus montrals. Durante las guerras clon, Kiros fue invadido por los separatistas y más tarde liberado por la República. Dos ejemplos claros de básicamente Togrutas serían las Jedi Shaak-Ti y Ahsoka Tano. Continuamos con los misteriosos Cispicianos. Estos eran una especie con cuerpo de serpiente y abundantes barbas y cabelleras. Sus colas eran muy fuertes y sus dedos tenían garras. Poseían 4 brazos, pero consideraban indecoroso mostrar los 2 inferiores, ya que eran mucho más pequeños y débiles. Por ello los ocultaban en sus prendas. Necesitaban muy pocas horas de sueño, entre 2 a 3. Sin embargo, requerían de periodos de meditación de entre 5 a 6 horas para controlar sus emociones. Los Cispicianos eran una sociedad guerrera y gobernada por un rey o reina. Este título era hereditario, pero un parlamento elegido democráticamente manejaba gran parte de los asuntos del planeta. Bueno, un claro ejemplo sería Oppo Rancisis, que por cierto, tenéis vídeo de él en el canal, así que podéis echar un ojo. Siguiente especie y tenemos a los Alinas. Estos eran una especie reptil inteligente nativa del planeta Alin, con grandes ojos, una boca llena de pequeños y afilados dientes y bueno, sus piernas eran muy cortas en comparación a su torso. Eran muy sociales y unidos, y estaban liderados por un rey. Les encantaban los deportes y la aventura, y algunos llegarían a ser corredores de vainas, como podría serlo Rathstiel. Y por último tenemos a los Iktochi. Estos eran una especie nativa de la luna Iktoch, tenían 2 grandes cuernos orientados hacia abajo y afilados dientes. Además, la característica más llamativa de esta especie es que tenían habilidades telepáticas, es decir, podían leer la mente del resto. Pero bueno, claro está que una capacidad de dichas características no se manifestaba en todos los miembros de la especie y por otra parte se limitaba a precogniciones manifestadas a través de sueños o visiones. En un inicio, el resto de la galaxia desconfiaba de ellos, pero a medida que se daban cuenta que al salir de su mundo su extraña habilidad se veía sumamente neutralizada, esta desconfianza fue desapareciendo.
Por otra parte, pasaron a ser respetados y apreciados por sus capacidades como pilotos, ingenieros o incluso Jedis, como podría serlo Sasetin, que por cierto también tenéis vídeo en el canal. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dejadme un like, comentad qué otro vídeo queréis que traiga al canal, podéis dejarme vuestras ideas, suscribiros para no perderos nada de este fabuloso contenido y hasta el próximo vídeo.